El que verdaderamente posee es siempre el que mejor da. Lo que se tiene, se debe. Cuando se ofrece, se posee. En la contabilidad de la vida, la auténtica posesión se presenta como el bien que se esparce y proporciona alegría, en lugar del recurso que se almacena y permanece inútil. La verdadera entrega enriquece a quien la hace y sin duda beneficia al que la recibe. Según las convenciones, la persona que economiza y guarda valores monetarios llega a ser rica. Sin embargo, casi siempre se vuelve mezquina, porque se apasiona por los saberes y se convierte en prisionera de ellos. Existen, por consiguiente, sistemas que se encargan de acumular y de enseñar a ahorrar, generando los círculos de inversiones que permiten obtener lucros y ventajas. Los que se vuelven ricos de ese modo viven en constante ansiedad en relación con las oscilaciones del cambio, de las bolsas, de los títulos, pobres en sentimientos elevados y víctimas de la ganancia financiera. La riqueza de por sí no es buena ni mala, pues depende del que la usa y de cómo es utilizada. Con facilidad genera apego y miedo de perderla, empobrece a otros individuos mientras duerme en los cofres de la usura, permitiendo que la miseria se generalice. Hola amigos, bienvenidos a Momentos con Joana. Acabamos de escuchar del capítulo 7, Posesiones, el ítem 1, y en el ítem anterior, que era el precapítulo, estuvimos reflexionando sobre la diferencia entre las posesiones externas y las verdaderas conquistas del espíritu. Joana nos invitaba a comprender que la riqueza real era aquella que nadie puede quitarnos porque formaba parte de nuestro crecimiento interior, ¿recuerdan? Ahora ella da un paso más y nos presenta una idea que a primera vista parece un poco así como paradójica, ¿no? Nos dice, el que verdaderamente posee es siempre el que mejor da. Claro, aquí en nuestro mundo, ¿no? A veces si lo pensamos que el que más, o sea, al revés, ¿no? Pensamos que posee más quien acumula más. Sin embargo, Joana nos propone una visión un poco diferente, ¿no? La verdadera posesión no se mide por lo que retenemos, sino por nuestra capacidad de compartir. Es decir, me podríais preguntar, Brigitte, ¿y eso por qué? ¿No? Pues yo os lo explico, mirad. Porque cuando una persona da con generosidad, demuestra que no está esclavizada, que no está aferrada por aquello que tiene, ¿sí? Utiliza los recursos, pero no depende de ellos para sentirse segura y valiosa. ¿Me explico? En realidad, la capacidad de dar revela una gran abundancia interior. Y aquí no estamos hablando únicamente de dinero, ¿recordáis? De la riqueza interior. Muchas veces pensamos inmediatamente, era como en el precapítulo, ¿no? Cuando hablamos de riqueza, siempre lo primero que nos viene es riqueza material, ¿sí? Pero podemos también ofrecer muchas cosas, podemos ofrecer tiempo, yo creo que eso lo hablamos también en un capítulo anterior, podemos ofrecer tiempo, podemos ofrecer escucha, atención, afecto, comprensión, conocimiento, ¿qué más os podría decir? Paciencia, una palabra de ánimo o no sé, una ayuda concreta en un momento difícil. Hay personas con pocos recursos económicos que son extraordinariamente generosas y otras con grandes fortunas que viven encerradas en sí mismas. ¿Mm? Pero Joana luego afirma, sigue diciendo, lo que se tiene se debe, cuando se ofrece se posee. La verdad es que yo esta frase me la he tenido que leer varias veces porque merece una reflexión muy profunda. Pensemos. Nada llega a nuestras manos por casualidad, ¿sí? Los recursos que recibimos, ya sean materiales, intelectuales, afectivos,
todos los recursos que llegan a nuestras manos constituyen una responsabilidad. Veréis, si una persona posee conocimientos, tiene una responsabilidad de compartirlos. Si una persona posee autoridad, debe ejercerla para servir. Si, por ejemplo, posee bienes materiales, deberá utilizarlos para promover, por ejemplo, bienestar. Si tiene salud, puede emplearla en un trabajo útil, ¿verdad? Es decir, todo lo que llega a nosotros trae consigo un compromiso moral. Por eso afirma Johanna que lo que tenemos, en cierto modo, lo debemos. Es decir, somos administradores temporales de esos recursos. No se nos dan esos recursos porque sí. Entonces, cuando lo ponemos en el servicio del bien, entonces pasan a formar parte de nuestro patrimonio espiritual, porque aquello que ofrecemos genera crecimiento interior. Lo que simplemente retenemos permanece fuera de nosotros. ¿Me explico? Es decir, todo aquello que a nosotros se nos da es para ofrecerlo al servicio de los demás. Primero también para nosotros, pero también es para ofrecerlo al servicio de los demás. No se nos da para que egoístamente no lo utilicemos y ya está, y se quede ahí. No. Todo lo que a nosotros se nos entrega es para ponerlo, para nosotros utilizarlo, pero también para ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, a continuación, Johanna introduce también una imagen muy bonita cuando dice: en la contabilidad de la vida, la verdadera posesión se presenta como el bien que se esparce y proporciona alegría, en lugar de significar el recurso que se almacena y permanece inútil. Vamos a ver, todos más o menos tenemos una idea, ¿no?, de lo que es la contabilidad. Es una forma de registrar pérdidas y ganancias, ¿no?, el debe y el haber. Entonces, ingresos y gastos, dijéramos. Entonces, Johanna nos invita a pensar que existe también una contabilidad moral o espiritual. Entonces, en esa contabilidad, los criterios sí es verdad que son distintos de los que utiliza el mundo. Entonces, muchas veces admiramos aquello que una persona ha acumulado, pero las leyes espirituales observan algo diferente. ¿Cuánto bien fue capaz de utilizar con lo que recibió? ¿Sí? Es decir, ¿qué estoy haciendo yo con mis recursos, ¿no? Con aquello que se me ha entregado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué beneficio producen esos recursos para los demás? ¿Estoy dejando alguna huella en el mundo? Es decir, a mí se me ha entregado algo, un recurso, un conocimiento, bueno, lo que os estaba diciendo hasta ahora, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo yo con ello? ¿Lo estoy poniendo al servicio de los demás o qué huella estoy dejando en el mundo? Porque ese talento que se nos ha dado, si no se utiliza, se pierde. Si yo tengo una capacidad que se me ha entregado y no la comparto, ¿cuál es su finalidad? O si tengo una riqueza y me la guardo, al igual incluso se me convierte en una carga, ¿sí? Entonces continúa Johanna. La verdadera entrega enriquece a aquel que la hace y sin lugar a dudas beneficia al que la recibe. Claro, aquí podríamos decir, encontramos una de las leyes espirituales más bonitas, que es la generosidad. Cuando damos, no nos empobrecemos, nos enriquecemos, evidentemente. La generosidad sincera nos desarrolla uno de los valores más profundos de nuestro mundo interior. Cuando ayudamos a alguien, quien recibe obtiene un beneficio inmediato, evidentemente, pero quien ayuda, es decir, la persona que es generosa, también desarrolla su sensibilidad, su empatía, es una persona que no tiene desapego y es una persona que tiene un amor inmesurable. Por eso ese beneficio es doble, no solamente se beneficia la persona que lo recibe, sino que la persona generosa que lo ofrece también. Entonces, muchas veces el mayor, ¿verdad? Entonces, después Johanna también dice,
según las convenciones, la persona que economiza y guarda valores monetarios llega a ser rica. Sin embargo, casi siempre se vuelve mezquina porque se apasiona por los saberes que se convierten prisionera de ellos. Aquí Johanna habla de la prudencia económica. Cuestiona, dijéramos, la transformación del dinero en el centro de la existencia, porque pensad que existe una gran diferencia entre administrar el dinero y vivir para él. Recordando que cuando la riqueza se convierte en una obsesión, es decir, todos los extremos son malos, ¿vale? Es decir, cuando la riqueza ya se nos convierte en una obsesión, comienza a ocupar ese espacio que debería pertenecer a los valores espirituales. Entonces, cuando la persona deja de usar el dinero y pasa a ser usada por él, cuando el dinero se convierte en esa obsesión que os digo y ya nos controla, ¿no? Es la obsesión esa, ¿no? Nos controla el dinero. Es decir, nosotros no utilizamos el dinero, es como no trabajamos para vivir, sino vivimos para trabajar. Y aquí volvemos a esa idea que hablábamos antes, ¿recordáis? Que las posesiones pueden convertirse en esas cárceles invisibles. Entonces, la persona cree que es dueña de sus bienes, pero vive permanentemente preocupada por conservarlos, ¿no? Por conservarlos, por aumentarlos, por protegerlos, porque nunca tiene bastante, porque cuando tiene un bien ya llega a ese bien, se lo compra, ya no es suficiente, entonces ya quiere otro, ¿sabes? Porque nunca tiene suficiente, porque nunca tiene bastante, siempre quiere más, 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 porque se siente vacía. Entonces esa libertad interior desaparece. Entonces, por eso Johanna luego continúa describiendo cómo muchas estructuras sociales estimulan únicamente esa acumulación, esa ganancia de siempre tener más, más, más. Entonces, no está haciendo una crítica económica, sino lo que está haciendo en el texto es una crítica moral. Entonces, lo que Johanna analiza es el estado psicológico y espiritual que puede surgir cuando toda la vida gira alrededor de ese lucro, de esa necesidad de lucrarse. Entonces afirma a continuación: los que se vuelven ricos de este modo viven en constante ansiedad. Y aquí encontramos una observación que es muy actual en nuestro tiempo, ¿no? Que si el bienestar de la riqueza, las personas ricas serían siempre las más tranquilas, ¿verdad? Y esto, sin embargo, no es así. Y la realidad lo demuestra. Pensemos que si esto fuera así, todas las personas que son ricas serían tranquilas, equilibradas, no tendrían ansiedad, no tendrían miedo, no serían inseguras, ni nada. Y esto realmente no sería así. Y podemos preguntarnos por qué. Porque cuando la felicidad depende de factores externos, siempre existe el temor de perderlos. Porque, amigos, recordemos, y eso es súper importante, que la verdadera seguridad nace de los valores interiores, no de circunstancias exteriores. Por eso Johanna señala que estas personas terminan siendo pobres en sentimientos y víctimas de la propia ganancia financiera. Eso es una afirmación muy fuerte, pero a la vez muy profunda. No se trata de la cantidad de dinero que poseen, se trata de la calidad de los sentimientos que han desarrollado. Y entonces, continúa Johanna diciendo, la riqueza en sí misma no es buena ni mala, pues depende del que la usa y cómo se utiliza. Es decir, el dinero no deja de ser una herramienta, como cualquier herramienta. Puede utilizarse para construir o para destruir. Todo depende de la conciencia de quien lo administra. ¿Sí? Entonces, aquí en este texto, Johanna, como os decía antes, no está criticando ni está desvalorizando la riqueza en sí. Lo único que dice es la forma o la manera en que se utiliza ese dinero o esa riqueza. Entonces, finalmente, Johanna dice,
con facilidad genera apego y miedo de perderla. Aquí aparece nuevamente un tema que ya venimos desarrollando, el apego. Recordando lo que comentábamos antes, aquello a lo que nos aferramos excesivamente termina condicionando nuestra paz. Cuanto más dependemos emocionalmente de algo externo, más vulnerables nos volvemos. Eso está claro. Entonces, lo que os decía, si nosotros no dependemos de nada, si nosotros controlamos y utilizamos esa riqueza externa como un medio, bien. Si nosotros tenemos claro que la riqueza no es solo exterior, sino interior, bien, ¿sí? Entonces, resumiendo este ítem, recordemos que la verdadera posesión no es aquello que guardamos, sino aquello que transformamos en bien para los demás. Que la riqueza material no es un problema. El problema surge cuando se convierte en una prisión emocional y eso depende de nosotros. Que la verdadera abundancia no consiste en acumular cada vez más, sino en desarrollar una capacidad, que esa capacidad tiene que ir increciendo para servir, que a nosotros se nos dan unos recursos que tenemos que compartir, ¿vale? Y que está en nuestras manos para un bienestar para nosotros y para los demás. Porque si no, eso se pierde y en esa contabilidad que nosotros tenemos un debe y un haber, tiene que estar en equilibrio. Así, amigos, terminamos este ítem y nos vemos en el siguiente. Ser felices.